Vale, vamos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Backbutrin de Mundo Pinchito de serie épico fantástica donde... Hostia, tío, ¿qué es eso? Es que mira el negro. ¿En serio? O sea, Puta. ya empezamos con los racismos. Los racismos de uvas, Nacho. ¿Ya empiezas? Pues nada, que se venga, que se venga, que se venga. No, pero por aquí no. Siempre sí, sé valiente, sé valiente. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a una nueva, bueno, nueva temporada casi. Es el mismo mundo chiquito. Es igual, pero distinto, pero... Más grande, no, di más grande, más irreverente, más... Más grande, más irreverente, más negro, no sé, más todo. Más todo. Más no, todo. no, pero rompe una pala. No, porque no tengo pala. Ya tengo yo, ¿Dónde Chincheta. está tu colega? Si nos devuelve, pues no sé, el negrazo igual está aquí arriba, yo que sé dónde está. O aquí abajo. No, aquí abajo no está. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por vuestros likes. Ya sabéis que son importantes para nosotros, así que dale al puto like, no seáis cabrones. Eso es lo primero. Bueno, Lo segundo. Tampoco tan importante, no vengáis tan arriba. Lo segundo, Tanachín, lo segundo. Escúchame, Sois hermano. importantes, pero no tanto. Escúchame, hermano. ¿Qué? Sigo siendo vegano del 77, Tanachín. Te vas a morir o algo, tío. Que no, que Las vitaminas. que me siento bien, no me siento mal. Mira, no... Chincheto, te he visto que no estoy chungo. comprando un queso. ¡Queso vegano! Que ¡Oh, no qué es rico! queso. Escúchame, eso no es queso, Chincheto. Es Eso no queso vegano. Eso es una ¿Sabes por qué? mierda. Porque me la agarras Es con la una- mano. Es una mierda que le han dado forma de queso y olor a queso, pero no es queso. Da igual, me da igual. Para con la pierna, tío. No, ya he parado. Hace rato que he parado con la pierna. Va, la pues, tengo entonces, cruzada. pues escucha, pues sigue habiendo un movimiento eterno ahí en tu... ¿Se escucha un movimiento eterno? Sí, bueno. Bueno, Mundo Chiquito comenzó ayer, de hecho, en el canal de Tonacho, podéis verlo allí si queréis. Un chiquito comenzó y además, siempre. comenzamos muy bien, porque... Comenzamos de la manera que nos gusta a nosotros, que es haciendo amiguitos. Sí, está muy bien. De hecho, Entonces, hemos hecho amigos de la casta política, hemos hecho amiguitos ofendidos también. Recordad, bueno, no sé si habéis seguido últimamente Twitter, pero... a mí, tío, madre mía, a mí el tema de los ofendidos. A mí me mira, toca yo mucho, me toca hostias. mucho los cojones, pero los míos, los gordos, los de verdad. ¿Sabes? Porque... Coño, es gente que está pidiendo libertad de expresión y que se les escuche y que no sé qué. Pero cuando das una opinión distinta a la suya, ojito, Claro, como te Ojito, metes con lo ojito, que a Tonacho. ellos les hace gracia. Que son capaces de llamar a charcutería a Paco y decirle a Paco que me eche. Coño, Para que Manu no. Vanderpel. Ah, qué guay. Son, o sea, son así, o sea, están, no sé si organizados, bueno, creo que son desorganizados por naturaleza, pero organizados para algunas mierdas. ¿Sabes? Porque no son capaces de organizar su cuarto, pero para amargar la vida a alguien, para eso son especialistas, ¿sabes? Los hijos de puta. A mí me hizo Pues- gracia, ¿sabes? Lo de Robert Bodegas. Ah, ¿Sabes sí, que- bueno, escucha. O sea, que no es un cómico especialmente bueno. Quiero decir, no a mí es. no me, escucha, a mí no me no es gusta que Robert sea- Bodegas, Tonacho. No es que sea súper mega gracioso. Y los chistes del monólogo, que lo vi, la verdad. Son malos, eh, son malos. Vale, malos, sí. Son malos, pero quiero decir, escucha, lo sea único que tienes que malo- hacer es apagar la tele, o cambiar, o quitar el vídeo, o lo que sea, y decir, bueno, tío, pues allá tú con tu tontería. A mí no me gusta, Pantomima Full me hace, bueno, ligera gracia. Pero tanto el Robert Bodegas como el otro, ¿te acuerdas que nos encontramos en Sí. Coruña? Además, un poco... A ver, eran majetes, yo creo que a lo mejor estaban un poco hasta los cojones ese día. Sí, igual ¿vale? les pillamos descolocados. Yo un poco descolocados, no sabían quiénes éramos, normal. La gente nos conoce por nuestra voz, no por nuestra cara. Y Efectivamente. es A mí me normal- conocen es por no- mi culo. es normal que la gente se despiste. Yo soy modelo de culo, Tonacho. Yo también. Yo soy modelo de Cuando ves mango. alguna peli de Brad Pitt, ese culo es mío. Por eso en mi Twitter pone que soy culólogo. Culólogo Bueno. profesional. A lo que vamos. Doctorado a en lo que vamos. culología. Queridos amigos, si alguien está haciendo un monólogo en un programa de humor, No, o en un escucha, canal dedicado al humor, o has ido a verlo a un espectáculo, ¿sabes? Que ¿sabes? también puede ser. Claro, que también puede ser. Lo más normal es que haya algún chiste que te moleste, ¿vale? Porque los chistes están Escucha, hechos para eso. ¿cuántos chistes he tenido que escuchar yo de los funcionarios? Ah, pues 200.000, 200.000 ¿cuántos millones. chistes he tenido que escuchar yo de los maquilladores de ¿De los muertos? maquilladores de muertos? ¿Cuántos? Ahora seguro que están diciendo, ¿dónde funcionario? Llamemos a su empresa. Mi empresa es el Estado. O sea que llama. Iba a decir Llama. a Mariano, no, ahora tienes que llamar Puedes a. tuitear, tienes que tuitear. Sánchez. ¿vale? Sánchez. No, Y ahora le se dices, cambia el arroba, ahora es Sánchez Castejón, creo. Pues agarra un cojón. Ese es nuestro humor. Ese es nuestro humor. Van a cerrar el canal de YouTube. Tararara, Ese es nuestro tarara. humor. Si algo te ha traído hasta aquí y no ha sido ver a dos tíos que rondan la cuarentena, y con eso no me refiero a que tengamos que estar en un espacio aislados por a ver si somos contagiosos, no. Me refiero a la edad. Si estás por aquí y has llegado buscando lo que no era, déjalo en los comentarios que lo leemos.
Lo leemos siempre. Y además nos preocupamos mucho y los tenemos muy en cuenta. Los tengo muy en cuenta. Son los comentarios son el alimento de nuestras divinidades, nuestras deidades. Y mis deidades son mis cojones, así que tú puedes hacer una idea, ¿vale? La mía El son caso. Mispel. Mi deidad favorita es Mispel. Caso, a mí me hizo mucha gracia la edición de opiniones. No, es que el racismo, es que no sé qué, digo. Pero vamos a ver, pedazo de hijos de puta. El tío está en un monólogo de humor, en un canal de humor, ¿sabes? En un programa de humor. Pero Básicamente. ¿estamos tontos o qué? Digo, ¿cómo que racismo? ¿Gilipollas? Tómate una china. ¿De qué vais? Que te voy construyendo. Digo, ¿cómo que racismo? Pedazo de mamertos. O sea, soy yo el Robert Bordegas y el tío va y pide perdón. Digo, pero tú fíjate cómo está el tema. Así está el país. Fíjate cómo está el tema para que un cómico Tenga que sea pedir malo perdón. o sea bueno tenga que pedir perdón por sus chistes. Vaya regoldete, ¿Somos te ha idiotas caído o ahí. qué? Eso porque no nos ha caído a nosotros. Bueno, a nosotros ya nos pasó una vez. ¿Y qué dijimos? A Mundo Chiquito se viene cagado, meado y llorado. A mí me Sí, ha sobre todo si viene llorado. Bueno, escucha. Y voy a añadir algo, ya que nuestros seguidores ya son adultos. Se viene también con las cajas al día. Claro. O en su defecto, habiendo ¿Y si no practicado. huele a caca? Si no parece como que huele a caca todo el día. De verdad, tocaros, queridos amigos, tocaros y será un mundo mucho más feliz. De verdad que sí. De verdad que sí, hombre, menearos la sardina, joder. Yo lo tengo, lo repetiré siempre, chincheto. Menearos la sardina, jugad con la pepitilla. Por favor, sed felices porque si no, Claro luego que estáis sí. amargados. Luego, Estáis no, amargados, luego van por ¿eh? la calle con cara de influencer. Ahí como, Que huele a caca, que huele a caca. poco. Os echéis fotos que parece que huele a caca todo el rato. Y no, queridos amigos, no. No huele a caca, es que no os tocáis. Oye, todos estos ofendiditos que han venido a intentar tocarme los cojones, intentar, porque, vamos. O sea, yo, Tonacho, el otro día venía yo en el coche, venía solo además. Venía en el coche, el otro día. Pues venía solo en el coche, Tonachín. Mira que yo no suelo viajar solo muchas veces porque me gusta viajar con gente para que aguanten mis mierdas. Pero Hombre, a bueno, mí ese día también. yo viajaba solo y venía pensando, ¿qué coño me ha pasado a mí últimamente para que me asoble tantísimo la opinión de gente que ni me va ni me viene? O sea, pues yo qué sé, ¿Sabes qué la te opinión. ha pasado? Pues que eso, que hay gente que ni también tiene. Pero, no, escucha, pero. Y me he dado cuenta de una cosa, y me lo dijo mi padre. Va a llegar un momento en la vida en que, en lugar de preguntarte, no voy a decir esto, no sé a qué, lo que vas a decir es, voy a decirlo, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Pues, Tonacho, estoy en esa fase. Estoy en una fase en la que me la suda tanto, o sea, no sé, tengo mi vida hecha. El otro día puse un tuit de baiteo, en plan de. Pues eso, el típico, el de sigo viviendo con mis padres, tengo 40 años. Ese lo vi, el de le sigo viendo con mis padres, que dice, lo dice un nini que vive con sus padres. Y alguno te dijo, pues a ver, ya va siendo hora de que te busques. Sí, tío, sí, Madre tío, mía, sí, ahí tienes tío. un seguidor de verdad. Un seguidor de los buenos. O sea, el típico baiteo. Pero fíjate que yo nunca. O sea, vamos a ver. Tonacho, ¿cuántos seguidores tenemos? 200 y pico mil, 300.000. A ver, ¿no? mira, verdaderamente activos en Twitter, ¿vale? ¿Qué tenemos? 50.000. Yo creo, No. no. Igual 50.000, o sea, activos de verdad. De Ah, decir, activos de verdad, no, hombre. activos de verdad, un par de miles, 3, por ahí 4. rondará, ¿eh? 3, 4.000 seguro. Sí, por ahí 3, rondará. 4.000 seguro. El resto pues es gente que te sigue pues para ver qué dices, no suelen Sí, interactuar. sí, pero no, te leen, pero no si interactúan, seguidores ¿vale? activos podemos estar en torno a los 2, 3.000. Eso es. Que Y yo cuando está- hablo de seguidor activo, hablo de un seguidor que te contesta, que interactúa contigo, sí, sí, que sí, sí, interactúa. Pues eso, que cuando pongo yo el tweet de los buenos días, gente que le da favorito a mi tweet, o le da un retweet, o me contesta incluso buenos días. Sí, gente activa, o- gente activa. Sí, eso es. Tú date cuenta que yo que hace algún tipo de he interacción. mirado perfiles de alguno de estos que intentan venir a imponer sus ideas, a ofender y mi favorito es el de polla vieja. Me encanta, porque yo la miro y la sigo viendo con 20 años, Tonacho. Pero quitando ¿el qué? esto, ¿Tu pincelito? claro, el pincelín, pero sigue como el primer día. Mi pincelín chincheto, mi pincelín. Pero escucha, es como- escucha. lo tengo Y yo lo como miro, un niño de 4 y yo años. lo miro y de, veo. pero de metro y medio, ¿sabes? O sea, ¿eh? Yo lo miro y veo. Lo miro al que intenta ofender, no a mi pincelín, ¿vale? Lo miro y veo que tiene, pues yo qué sé, en torno a 20, 30 seguidores y pienso. O sea, si yo hiciera lo que has hecho tú, que es mencionar tu tweet, ¿sabes? No contestarte, pues a algunos les contesto, luego lo bloqueo, ¿sabes? Digo, vale, o lo silencio, digo, ala, que le sigas gritando a la mano. Pero tú imagínate si yo cojo ese tweet, Tonacho, lo menciono y hago exactamente lo mismo que ellos, ¿sabes? Acosar, porque si yo hago eso, es para acosar, para que Muy mis claro. seguidores vayan a por él. O ella, o lo que polla se haya despertado ese día. A lo mejor se despierta con sentimiento de que es una puta foca. O un caballo percherón, no lo sé, me da igual. Tú imagínate, Tonacho, que yo hiciera eso, tío. Me voy a levantar yo mañana, el capítulo de mañana de mi canal, lo voy a grabar como si fuera un caballo percherón, chincheto.
Pues tú, Solo voy a hacer todo el capítulo. tú imagínate. Sí. Que a mí me la suda que la gente... O sea, con me la suda no quiero decir que me toque los cojones y nada. No, es que me importa una mierda. Me importa una mierda. En serio, me importa una puta mierda lo que opine gente que no conozco de nada de mí. A mí me importa lo que opines tú, Tonacho. Si yo algún día pongo un tuit, por ejemplo, y tú me escribes y me dices, hostia, Chinchero, te has pasado, cosa que es bastante improbable. O sea, si eso sucede... ¿Alguna vez te he dicho, uy. No, alguna vez me ha dicho, cuidado con este que telita, que ya lo conozco. Pero si alguna vez yo pongo un tuit, y yo qué sé, Alex, Miricua, tú, Sara, yo qué sé, Richard, alguien que de verdad me importa, me dice, hostia, Chinche, ahí te has pasado, te juro que en ese momento yo borraría el tuit. O sea, en ese momento lo borraría, porque, hostia, a mí me importa lo que me sois vosotros. Las tonterías de un niñato de 17 años a mis 40, Tonacho, como que me resbalan bastante. Me resbalan, me la suda, me la sopla, no sé, coged lo que más os guste y utilizadlo. Pero vamos, que eso de que, o sea, están como coordinados además, deben tener algún grupo de Telegram o algo de ofendiditos del mundo aquí. Y vienen como en manada de vez en cuando. Son tipo llenas, ¿sabes? Son tipo llenas que de a uno pues no tienen nada que hacer. Pero se juntan en mini manadas, tío. Y yo qué sé, a lo mejor pillan a otro que es un poco más... que se la suda menos las cosas y tal. Y a lo mejor hasta le afecta y todo, ¿sabes? Bueno, a mí, el hecho de que un tío me amenace con pegarme un tiro por internet, por redes sociales, primero me provoca risa. Luego me pienso, pues a lo mejor voy a denunciarle, ¿sabes? Pero es que luego digo, pues que si denuncio tengo que ir a comisaría y tengo que salir de casa, Tonacho. Salir de casa, y salir de casa, tío. Salir de casa, ¿sabes? ¡Mamá! ¡Caca! Ya. ¿Salir de qué? De casa, tío. Estamos salir locos. de casa. Estamos tontos, tío. Estamos Oye, de tontísimos, casa, tío. Estamos llevo tontísimos. tres Lo mejor meses de sin todo, salir de casa. lo mejor de todo que este tipo de gente te vas a sus tweetline, porque a mí me gusta ver de vez en cuando quién es el ofendidito. Y lo miro y veo que reclaman siempre libertad de expresión, que se les escuche cuando hablan, que se respete su opinión y su opción, pero solo la suya, evidentemente. O sea, la tuya no la pueden respetar, ¿sabes? O sea, respeta mi opinión y yo respetaré la tuya siempre y cuando se parezca a la mía. A mí una frase que me Voy a decían hacer una cosa, Tanchi, me voy a poner... cuando me estaban educando, porque yo parece ser que ¿Que te fui educaron? educado. ¿En un Sí. cole? En un colegio, mis padres no hicieron su trabajo. no te han educado en Twitter? No. Pero tío, a la gente, a los Me millennials se les dijeron- educan... Bueno, no millennials, No, no. mira, mis A los padres me subnormales decían- se les educa en Twitter, Tonacho. Donacho, tu libertad acaba donde empiezan los demás. Básicamente. Eso nos lo han dicho a todos. ¿Cuántas veces? 1000. ¿Sabes? Y dices- ¿Sabes y- dónde y eso venía? te da que pensar. y ¿Sabes dices, hasta a dónde ver, venía eso, Tonacho? ¿dónde? Sorpresa. Oh, hasta en los libros de texto. ¿Vale? ¿Qué os parece? Hasta en los libros de texto, sí. Tonacho Tu hemos estudiado. libertad acaba donde empiezan los demás. O sea, eso lo que quiere decir, queridos amigos, es que sí que está muy bien que tú exijas libertad, pero no por encima de la de los demás. ¿Sabes? No, estos están acostumbrados a exigir su libertad. Y O su sea, libertad tú comienza me estás donde diciendo que empieza. toda la gente que se ha ofendido, donde por empiezan a ejemplo, meterte con la tuya. Ves ir con Robert Bodegas, ¿vale? Porque el chaval encima es gallego y no se entera de mucho. O sea, ¿tú te crees que toda la gente... Como es gallego y como a todos los gallegos no les da. Bueno, No sé, no les excepto, da. escucha, excepto al chaval este de Orense que nos llevó de vinos. Ese sí que le da. Ese no, sí era el listo. caso. No, cabrón. El caso que... A ver, que esto es una broma, obviamente. No, en Bueno, serio, Tonacho, escúchame un momento. Como vuelvas a hacer una broma en Mundo Chiquito y tengas que justificar que es una broma, lo dejo, Mundo Chiquito, me Vale, retiro. una cosa, vale, entonces... Vale. Como... ¿qué quiero decir? Me estás diciendo que todos los que se han ofendido de verdad con el monólogo malísimo de Robert Bodegas... Malísimo, pero escucha, Nunca malo a jamás, rabiar, escucha, nunca jamás, nunca. Cuando digo nunca es nunca, nunca. Se han reído de ningún chistecito de humor negro, ni de O un de- chiste de Lepe, Sí, o de un chiste de payos. Nunca han hecho un chiste de payos, nunca, never, nunca. De verdad, Van en dos serio, payos nunca por lo un habéis coche, les para la Guardia Civil, tienen los papeles en regla y continúan en marcha. Fíjate que es malo de cojones el puto Es que chiste. es muy malo, tío. O sea, Es que ni de siquiera malo tiene que gracia. es, de malo que es, dices, me voy a reír porque es malo, tronco. ¿Sabes? Y he pagado entrada para verte, me cago en la puta y por lo menos voy a justificar una risa. Hijo de puta. Puta. ¿Vale? Pero No, que pero luego que ves a Goyo Jiménez que hace lo de los gitanos cuando están en el Vietnam. Mira tú, viejón, ¿sabes? Y dices, hostia, Goyo ahí tiene gracia el cabrón, porque dice, o sea, no mandes a un español, manda a un español gitano a insultar al Vietnam. Dice, se acaba la guerra en 2 días. O sea, Goyo, que tiene esa parte del monólogo, que a mí me parece súper graciosa, pues
Tío, a lo mejor ahora tiene que cambiar su puto monólogo por la panda de ofendiditos de los cojones. Que me tocan No, los no. huevos, tío. No lo cambia, no lo cambia. No lo cambia. Claro, yo al Robert este lo entiendo perfectamente, ¿sabes? De repente. Sí, aunque hable gallego. Estás de viaje. No, si fuese murciano sería diferente, ya no lo entendía tan fácil. H. Pero tú estás de viaje, Tengo como dos el pescados. chaval parece ser, ¿no? Y de repente vuelves a España y te encuentras con 400 amenazas de muerte. Hombre, es que los dices- gitanos. A ver, bro, es humor. Pero- Es el humor gitano. Te amenazan de muerte como humor Y gitano. dice, claro, y tú dices, pero, ¿qué cojones estamos haciendo aquí, Dios mío? Ya, o sea, es No como sé. si tú y yo A de ver. repente volvemos un día y decimos, hostia, Resumiendo. ¿qué le pasa a la mitad de los maquillajes de muertos de España? Resumiendo, básicamente es, de verdad, tomamos el humor como lo que es. Y si os ofende el humor, Hacedlo mirar. joderos. Hacedlo mirar. Joderos. No. Bueno, está Si bien. te ofende el humor, te jodes. Te jodes. Es que es así, chincheto. Si te jode el humor de un humorista, primero, el humorista está haciendo muy bien su trabajo. Hacemos humor de yonkis. Claro. Nosotros. ¿Qué pasa, tronco? O sea, Dame un euro, Chincheto, que son excluidos sociales, tío. Que son personas que han sucumbido a una adicción. No, y un están momento. No en asumas su género, riesgo. son personas. Son personas. Son garrapatas de la sociedad, Chincheto, y estamos aún hundiéndolos más con nuestros chistes. O sea, Joder, tío. Madre mía. Madre mía, el tonal. que no, de verdad, tío. Escúchame, si. Ya, ¡Ahí que va! sí, que sí. ¡Ahí va! ¡No! Vale, por Dios. Vale. En casa, otra vez. ¿Qué te parece? A ver si hacemos unas putas camas. ¿Me llevo un par de camas? Ahí va. Too late. Bueno, espera, sí, estoy atrás. Dios, con qué ganas te mata, me cago en la puta. Vale, tengo que traer Tráeme una cama- tráeme una verde lima, por favor. Una rosa para mí y una verde lima para ti. Venga, ya está. ¿Rosa? Rosa ¿Por qué? y verde lima. ¿Estás Bueno, viendo rosa que mi para mí. color favorito es el rosa? ¿Por algo? No, es el mío. Me has pedido verde lima y yo me la llevo rosa. Oye, llévame para allá o qué. Ah, sí. Espera. Bueno, sí. Bueno, da igual. Sí, yo también creo que los ofendidos tendrán que rajar un poquito las tetas. Tío, es Y- que es así. Si te ofende un chiste de un humorista, es que el humorista está haciendo muy bien su trabajo. Tío, ¿sabes? había un tipo de Y chiste, te había un jodes, tipo de a chistes pechugas que y ya está. hay un tipo de chistes que no me hacen mucha gracia, pero yo qué sé. No voy a decir cuál. Hay un tipo de chistes que no me hace gracia, pero cuando veo alguno, pues yo qué No, sé. a mí ese Lo mismo veo. tipo de chistes, ese mismo tipo de chistes que no te hacen gracia a ti, no me hacen gracia a mí, porque además sé cuál me estás diciendo. Lo veo ¿sabes? y digo, Pero bueno, vale, lo pues ya veo está. Y, Bueno. y no te ríes y ya está. Y ya está. ¿Sabes? Pero no le escribo un tweet al que ha hecho el chiste y le digo, tú, hijo de la gran puta, te mereces la muerte. ¿Por qué no? Joder. Ya. ¿Por qué no, tío? Es que no es así, es que el mundo no, es que no funciona así. De verdad, No, no, pero funciona así. para esta gente el mundo funciona en. Coño, retuiteé un tuit el otro día que decía año 1800. Con esto me exalto, Vivo, tío, de verdad. vivo, joder. creo que era 1700. Vivo 25 años, pronto moriré. Año 1800 y pico. Mi familia y yo hemos sobrevivido a la peste. Año 1940. Con suerte hoy sobrevivimos a un día más. Año 2018. La O me ofende. Vamos a dormir, anda. Vamos a dormir a ver si ya dejamos Dios. después respawnear como idiotas. Sí, por favor. No, pero en serio, tío, de verdad. O sea, si estáis aquí viéndonos es porque soy un mundo chiquiter y ya venís con esta lección más que aprendida. Tío, es que a mí, Si alguien- a mí este tema, si tema alguien- de verdad me exalta bastante, ¿sabes? Si alguien por lo que sea viene nuevo y tal, no os preocupéis. Hacemos videocríticas así en plan radio, una vez cada 2 semanas, más o menos y tal. El capítulo que viene haremos nuestro humor de siempre, el Sí, caca no lo culo, sé, pedo, no lo pis. sé, depende. Yo, ¿sabes qué pasa? Que tengo ¿Tienes cosas un que- ligero dolor de garganta. Sí, no me encuentro muy bien, la verdad. Pero bueno, estoy bien. O sea, Vaya. puedo estar así. Pero me duele. Puedo estar así. La tengo irritadita, ¿sabes? ¿Sabes cuando, Chincheto, te acuerdas de cuando te pegas toda la tarde follando y te escocía un poquito la punta? Pues tengo lo mismo, pero con la garganta. Un poquito, dice. Pero si un día tuvieron que llamar a los bomberos, Nacho, porque echaba fuego. Vas a ¿Qué has aprender. hecho, tío? ¿Qué He es ese cerrado ruido? He cerrado Ah, vale. botellita de agua. Digo, hostia, tío, ¿qué, ¿qué coño está pasando? He cerrado mi botellita de agua. Es que Vale, me pica la garganta de verdad, es que estoy malito, Hacho, vale. Entonces, Fuego, Nacho. yo he prendido bragas, Chincheto. O sea, de la fricción. Ay, Dios mío. He aprovechado, digo, oye, pues Oye, ya con esto, con ¿por qué, esto. por qué los cultivos crecen sin agua ya?
Ya, ¿no? Desde hace muchísimas versiones. ¿Por qué cojones pusimos agua? ¡Hostias! Se acabó el tiempo, Tonachín. Vale, Pues vale. nada, un saludete, like favoritos, comentad. Bueno, like Y favorites, reíros. comentad, no queremos asumir el género del favorito. Y reíros un poco de la vida porque os aseguro que vivos no vais a salir de ella. Pero con esa cara amargor, sí. ¡Hala! ¡Hasta luego! Joder.